hermosa reunión de la cena que nos permitiste hacer memoria de tu Hijo amado. Y como decía el Espíritu, no hay nadie que tenga un mérito para estar aquí. Es por tu gracia y misericordia. Le rogamos a tu Santo Espíritu que nos abra la Escritura en esta mañana para hablar a nuestro corazón, para que en nuestro corazón haya una buena tierra en la cual la palabra pueda ser sembrada y ser multiplicada, Señor. Porque eso es lo que tú buscas, que nosotros vamos creciendo, que vamos dando frutos del Espíritu Santo, que vamos creciendo en la estatura del varón perfecto, manifestando los dones, Señor, los frutos, tu carácter, tu persona, tu mansedumbre, todo lo tuyo, Señor. Y para eso necesitamos ser limpiados y vaciados de nosotros mismos, a través de tu palabra y por la obra del Espíritu Santo. Amén. Abramos la Escritura ahí en Hebreos, capítulo 12, un capítulo bastante... Hebreos 12. ¿Ya? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Para qué nos disciplina Dios? Está ahí la palabra. ¿Para qué nos disciplina Dios? Para que participemos de su santidad. Chiquillos, estamos aquí. No se vayan al almuerzo, no se vayan a la tarde, no vean los celulares que nos llevan, nos transportan al otro lado. Estamos aquí, estamos delante del Señor escuchando su palabra. ¿Para qué es la disciplina, hermana Jimena? Para participar de su santidad. Para eso es la disciplina. Hermana Natalia, ¿para qué es la disciplina del Señor? ¿De qué? De su santidad. Porque, ¿qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso está la disciplina, por eso están las pruebas. Pero Dios no nos tira así a como échatela a correr. Dice. ¿Cómo soportamos esta disciplina? Puesto los ojos en Jesús. Ahí está al revés. El Espíritu Santo a veces coloca al revés las cosas, pero están ahí para nosotros, para que Él las revele y las baje de la mente al corazón, entendiendo la palabra. ¿Para qué? ¿Cómo se sobrelleva esto? Porque nosotros todos aceptamos y decimos amén a la palabra, ¿cierto? Amén a la disciplina, ¿o no? ¿Hay alguno que diga no amén? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y decimos amén. Amén, así es. Pero ¿cómo se sobrelleva esto hacia adelante? No es mirándonos a nosotros mismos, no es mirando
a los hermanos que nos llevamos mejores o estando haciendo amistades dentro de la iglesia, porque todos somos hermanos. Es puesto los ojos en Jesús. Y ciertamente a veces los psicólogos, las psiquiatras nos ayudan. Es bueno esta vez. Pero eso ayuda directamente al alma. Pero ¿cómo avanzaremos si tenemos que crecer también en el espíritu? Puesto los ojos en Jesús. ¿Y qué más dice ahí? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió la cruz, menospreció lo oprobio. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo viene del alma. Entonces dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción. La palabra contradicción, y esto es lo lindo del griego, lo que está escrito en la palabra, que la palabra en griego tiene varios significados. O sea, este considerad en griego tiene varios significados. La palabra se llama analogizaste. Analogizaste es la palabra original de este considerar, que se dice comparar cuidadosamente, medir, ponderar, calcular con precisión, evaluar a la luz de un patrón superior. ¿Y cómo podemos evaluar la palabra aquí cuando dice considerar? A la luz de un patrón superior. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Que nos puede decir, oye, considera que aquí hay algo tan profundo que te va a sacar de la depresión, la tristeza, la angustia, del mirarte a ti mismo, de tu sufrimiento, de, como digo yo, vender parche curita, estar lamiéndose la herida siempre y no crecer. Y no entender lo que decía Pablo cuando dice, me gozo en lo que padezco. Y aquí puedo entender a Pablo. Porque en ese padecimiento, quiero llevar a Pablo el padecimiento a contemplar al Señor. Por eso le decía a los corintios, no me he propuesto saber en medio de vosotros a una iglesia tan complicada, llena de efectos, con lucha de poderes, pelea entre los matrimonios, incesto. Una iglesia, era la iglesia de Dios y así la saludaba. Pero ¿cómo podía sobrellevar adelante él ese ministerio? Mirando al Señor. Dice, no me he propuesto saber en medio de vosotros a Jesucristo y a este crucificado. O sea, considerando los padecimientos del Señor, podemos avanzar como iglesia, podemos avanzar como familia, como padres, como hermanos, como trabajadores. Porque el Señor nos dijo en el retiro de Puebla, el culto se lleva a todos lados. Yo no puedo ser un santurrón aquí y en el trabajo un mundano, o en la calle un mundano, o con mi esposa un mundano. No, el culto, mi Cristo, lo llevo a todos lados. Porque si no paso a ser un fariseo que aparenta cosas, que aparenta ser una buena persona y en el fondo mi corazón, como dice la Escritura, el corazón del hombre es perverso. Solo el Espíritu Santo puede anular toda la perversidad y toda la justicia propia que hay en el corazón. Entonces, considerad, evaluemos, profundicemos a través del Espíritu Santo ahora y siempre los padecimientos de Cristo en la cruz. Porque ahí hay una profundidad ilimitada y un amor que excede a todo conocimiento. Esta es la vida eterna, decía Juan 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esta es la vida eterna. Nos vamos a gastar toda la eternidad aquellos creyentes de corazón sincero en conocer a nuestro Dios y a ese amor es reflejado y vaciado y desgastado en la cruz por causa tuya y mía. Es un amor inentendible, inexplicable a la razón humana. Nadie de nosotros que somos padres daríamos un hijo y exponerlo a tal cantidad de castigo físico, mental, porque hacían hasta burlas de él, hacían chistes de él. Los salmos dicen que hasta los borrachos hacían salmos de él, hacían chistes.
Y todo eso es mental y físico. Entonces nos dice, considerad. Versículos 12 y 3. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y por si fuera poco, aparte de nosotros mismos que somos almáticos muchas veces, hay un espíritu que sondea a los creyentes. Que está en Daniel, capítulo 7. Dice el espíritu de los creyentes, del anticristo que buscará quebrantar a los escogidos. Quebrantarlos. Ese es el espíritu de quebrantarlos. ¿Dónde? En su mente y en su corazón. Ese es el espíritu que está dando vuelta. Y cuando alguien pide a nosotros así como pajareando, o mirando las cosas terrenales, o mirando mi proyecto de futuro, o mirando mi jubilación, mirando mi título, mis relaciones personales, cuando mi foco está en eso y no en el Señor, ahí el espíritu del anticristo se mete y hace que yo esté viviendo por el alma y un día estoy arriba y el otro día estoy abajo, y eso me lleva a no considerar lo que es mi Dios, ni sus padecimientos, ni lo que Él hizo por nosotros, sino a un día, ¿a qué voy a llegar, como dice Hebreo? A desmayar. Y me voy a desconectar de la iglesia, me voy a desconectar de los hermanos, me voy a desconectar de todo, aunque me voy a justificar, porque digo, no, si en la casa puedo escuchar radio, en la casa puedo escuchar palabras, en la casa puedo leer, es falso, una mentira del enemigo. Uno crece aquí en medio de los hermanos, crece en amor, crece en paciencia, crece aquí. La palabra se hace vida aquí, no en la casa. Pero en la casa yo voy a quedar totalmente desconectado. ¿Qué pasa cuando una persona se desmaya? Queda mentalmente desconectado. Aquí nos habla de una desconexión espiritual. Y mi alma empieza a justificarse de todas estas cosas. Entonces, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción. Profundicemos eso en esta mañana. Dice John Owen, que este autor, este hermano, el hermano Romeo lo citaba, dice, comillas, la pérdida de la contemplación de Cristo es siempre el comienzo de la debilidad espiritual. Cierre comillas. Repito, la pérdida de la contemplación de Cristo es siempre el comienzo de la debilidad espiritual. Este texto no tan solo enfatiza aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, no tan solo enfatiza solo el dolor físico de la cruz, sino algo más profundo, una oposición hostil, muy hostil, que en griego significa antilogía, significa resistencia verbal, lo que le decía, bájate de la cruz, le decían, si eres Dios, bájate de la cruz. Mira, aquel que pudo salvar a muchos no se puede salvar a sí mismo. Y cuando estaba delante del Sanedrín, vendado, le pegaban golpes, puñetazos, le decían, adivina quién te puñeteó. Le tiraban la barba, lo escupían. Cosas indecentes, hermano. Cosas que ni nosotros, porque nosotros a veces vamos manejando y nos molestan en la calle y nosotros del 100% 50 contestamos. Tenemos que ser honestos delante del Señor. Pero este es nuestro Señor, considerarlo, que Él no abrió su boca, como dice, como oveja fue llevada al matadero. Entonces, bajo esos parámetros, bajo considerando al Señor, yo puedo, mi ánimo, tenerlo conectado con el Espíritu Santo y no con mi alma, con el Espíritu Santo, que me va a revelar día a día, cada día, un poco más del Señor, de su carácter, de su amor, de su entrega, de su mansedumbre, de su justicia, de su sonrisa, de su amabilidad. Y yo voy a desear eso para mí. Y el Espíritu Santo lo va a ir incrustando en tu corazón y en mi corazón. Cuando que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar,
El verbo griego significa kamno, significa perder fuerza interna, colapsar por dentro. ¿Nos hemos sentido así? ¿Perdiendo fuerza? ¿Sí? ¿Colapsando por dentro? ¿Un agotamiento moral? ¿No hemos sentido desgastados, tristes, confundidos a veces? Sí, muchas veces. Porque cuando llega la disciplina también pasa esto. Porque si hemos decidido seguir al Señor, va a llegar el momento de la disciplina. El Señor no nos va a dejar así. El Señor nos dijo, ¿quieren participar de mi santidad? Sí. Adelante, vengan. Yo los voy a disciplinar, pero los voy a amar también. No los voy a dejar solos. Consideremos al Señor profundamente en esta mañana. Abramos la escritura en Noé, o sea, en Génesis capítulo 6. ¿Me ayudan para que algunos no se me queden dormidos acá? Como uno tiene la panorámica aquí, por un poco el calor, viene... Capítulo 6 de Génesis, versículos 5, 6, 7. No, capítulo 6 de Génesis, versículos 5, 6 y 7. Cualquiera que lo pueda leer. No. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Dice, cuando regrese el Señor, serán los días como los días de Noé. O sea, el Señor se arrepintió en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la maldad había subido hasta el corazón de Dios. Y Dios se arrepintió. Y Dios ajustició la tierra. Solo dejando a salvo a Noé y su familia. Pero la ajustició por su maldad, por su depravación. Porque lo mismo que acontece hoy día, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día vemos el pecado y la maldad a través de la televisión, ¿cierto? Pero antes no era así, solo Dios tenía una panorámica. Pero hoy día nosotros vemos más las señales. Entonces somos más responsables de lo que está aconteciendo para que nuestro corazón esté en contacto y nuestra mente y nuestro espíritu con Dios, no con el mundo, por lo que está aconteciendo, porque son los días como de Noé. Pero en aquel tiempo Dios ajustició la tierra por causa del agua. ¿Cuántas personas, cuántos niños, cuántas familias murieron ahogados? Esa es la antigua dispensación. No sé cuántos millones de personas habrá existido en ese tiempo, pero todas murieron. Solo Noé. ¿Por causa de qué? Del pecado. Vamos ya a Génesis 19:13. ¿Quién me ayuda ahí? Uno solo no. 19:13. Sí. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de pronto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Amén. Sodoma y Gomorra, sabemos toda la historia, ¿cierto? Por causa del pecado, estas dos ciudades fueron destruidas completas, completas, por causa de la sodomía y todos los pecados que pasaban ahí. Si hasta los ángeles querían violárselo a estos hombres. Era tal la perturbación, era tal la degradación de la raza humana en esas dos ciudades que Dios las destruyó por intermedio de los ángeles. Pero fueron las ciudades las que fueron castigadas.
Fue la antigua creación que fue castigada en los tiempos de Noé. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, hermano? Marcos 15. Evangelio de Marcos, capítulo 15. Cuando vino, Marcos 15, 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que es traducido Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la hora sexta vinieron las tinieblas sobre la tierra. Hasta la hora novena, 3 horas. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasó en esas 3 horas? ¿Será que nuestro Dios y Padre colocó una cortina? Porque en ese momento no era que estaba una civilización antigua pereciendo por causa de sus pecados. No eran 2 ciudades sumergidas bajo el fuego de Dios por su sodomía. Era el Hijo de Dios cargando todos los pecados de la raza humana. ¿Qué pasó en esas 3 horas? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nuestro Dios y Padre colocó una cortina para que nadie pudiese ver la desesperación, el llanto? Su rostro desfigurado. No había parecer en él. ¿Será que Dios dijo, basta? Basta. Porque no era una antigua dispensación, porque no eran 2 ciudades, era todo el pecado, la maldad, la depravación de la cual nosotros éramos partícipes antes que nos llamara el Señor por su misericordia. Y hoy somos participantes de este llamamiento celestial, de una preciosa profesión de fe, de la cual tenemos que ser responsables en estos tiempos, tiempos donde está la mayor oscuridad de la humanidad. Y nosotros tenemos que ser luz. Pero si desfallecemos, pero si nos desanimamos por nuestras circunstancias que nos rodean, no vamos a poder ser sal. No vamos a poder ser carta abierta y leída por todos los hombres. Porque vamos a estar bajo nuestros propios dolores. Y el Señor a través del profeta Jeremías dijo, no hay dolor como mi dolor. No hay dolor como el dolor de Cristo. No hay dolor como el dolor del Padre. No hay dolor. Si vienes con alguna queja el día domingo delante de Dios, guárdala en tu maleta, en tu bolso, en tu mochila, en tu banano y llévatela. No hay dolor. Génesis 22. Vamos a seguir considerando a través del Espíritu Santo que nos dé luz sobre esto. Génesis 22. ...12, 13 y 14.
El hermano Néstor citó la semana pasada esto también, pero desde otra perspectiva. Dijo el Señor a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué simboliza este carnero, este cordero, este carnero? Sino el sacrificio por su hijo. Y en una profecía representa a Cristo sacrificial en la cruz por causa de nosotros. ¿Qué representan los cuernos? Los cuernos en un animal significa el cotejo, la reproducción. En lo bíblico, el reino y el poder. Daniel 7 y 24, Apocalipsis 17, 12. La provisión divina, el cuerno en el chofar. La mente de Cristo, su poder, su gloria, en sus cuernos, entrelazados en la zarza del juicio de Dios. Una cortina para que nadie te vea, hijo mío. Filipenses 2. Él dejó tener considerar y tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, luego siervo y luego pecado. Y él se hizo maldición. Pero había un alma, había un espíritu dentro de esa persona preciosa que sufría porque cargaba toda la maldad del mundo. Por eso en esas 3 horas tan de misterio les corrió la cortina. No estoy dispuesto a que lo vean más, solo yo lo veré. Pero nadie más de estos humanos. Porque sus cuernos estaban entrelazados en la desesperación. Y terminan las 3 horas y dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay dolor como el dolor del Señor. Isaías 53. Sigamos considerando y que quede como un fuego en nuestro corazón. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La NBI dice: hecho para el sufrimiento, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades en la cruz, sufrió nuestros dolores, enfermedades y dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, enfermedades, dolores, rebeliones. Molido por nuestros pecados, enfermedades, dolores, rebeliones, pecados. Y fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Bendita llaga, Señor. Son benditas tus heridas, Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice nosotros, son 6.000 años de existencia. De pecados y de inmundicias. Salmo 69. Versículo 1 y 2 y 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Sus cuernos están atrapados en la zarza. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. En la cruz no podía hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Juan 19:30, Evangelio de Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, después de la hora novena, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Esta es una palabra de victoria. El Señor descorre esa cortina de 3 horas de oscuridad. El Señor saca desde lo más profundo de su alma, consumado es. El velo se raja y queda abierto el camino para nosotros. Aquello que estaba hasta hace 2000 años solo para los hebreos, el camino está abierto para nosotros, para considerar, para amar, para seguir, para desgastarnos por este Cristo tan maravilloso. Consumado es tetelestai, ya está listo, ya lo hice. Es un grito de victoria, es un grito de alegría. Pero también Él dice, en tus manos, dice, en otro evangelio, no en este, lo hizo en los otros 3, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese era un salmo, era una oración de un niño al ir a acostarse, de un niño hebreo. En tu mano encomiendo mi espíritu. Pero un niño se dormía en su almohada, cobijado por su madre. Él inclinó la cabeza en una cruz sangrienta. Ahí la inclinó. En tus manos encomiendo mi espíritu. En Cantar de los Cantares dice, las muchas aguas, estas aguas que anegaron su alma, no podrán apagar este amor. Por el gozo puesto por delante, sufrió la cruz. El gozo de hacer la voluntad del Padre y de que tendría una esposa
para Él. Una iglesia para Él, adoradores para Él, no para el mundo, no para hombres, adoradores para Él, siervos para Él, siervas para Él, no para los hombres. Por eso, por el gozo puesto por delante, las muchas aguas, dice el Cantar de los Cantares, no podrán apagar este amor. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Él dijo, consumado es. Aleluya, el Señor. Por su valentía, por su arrojo, por su integridad, por su dolor, porque nos escogió, porque somos de Él. Aleluya, el Cordero de Dios. Porque está la fórmula, es cierto, va a venir la disciplina, tiene que venir. Dios tiene que vaciarnos a nosotros mismos para colocar la vida de Él, pero Él no nos deja solos, su palabra nos da luz. Su palabra nos da luz para considerarlo a Él, para buscarlo, para inquirir. Y está el Espíritu Santo como profesor. Tú tienes que entrar a la sala del gran profesor, del santo profesor, de aquel guía, de aquel sello. Entra a la sala, David, y escudriña en la mente y en el corazón de Dios a través de la palabra. Y por muy grande que sea la prueba, aún el luto de un hijo, de despedir a un hijo, que es lo más difícil, esto te va a hacer caminar sobre las aguas. Primera de Corintios 2, y aquí terminamos. Vamos terminando. Primera de Corintios 2. Del 8 al 10, pero voy a leerle algo del hermano Mackintosh, de los cuales bebieron los hermanos de China, el hermano Westman Nee, el hermano Christian Chen, el hermano Romeo, el hermano Luis Fonti, todos han bebido de este hermano del siglo XIX, el hermano Mackintosh. Voy a leer algo bien cortito, no es largo para que no se vayan a dormir. Y ahí termina con la palabra en Corintios. Dice, ni hombre ni ángel pueden sondear hasta el fondo el misterio de la muerte de Cristo. En ella podemos discernir al menos algunos caracteres que por sí solo hacen que esta muerte sea preciosa, más allá de toda expresión para el corazón de Dios. De la cruz recoge Dios su mágica cosecha de gloria. De ninguna otra manera hubiera podido ser glorificado como lo ha sido por la muerte de Cristo. Con la entrega voluntaria de Cristo a la muerte, la gloria divina brilla en todo su fulgor. En ella fue puesto el sólido fundamento de todos los consejos divinos. La creación era insuficiente para esto. La cruz ofrece también al amor divino un conducto por el cual puede deslizarse con justicia. Finalmente, por ella Satanás es confundido para siempre, pues Cristo, comillas, despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Primera de Corintios capítulo 2 dice así para finalizar. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, en los que entienden, en los que se dan cuenta. ¿Para qué fuimos llamados? Si nos fuimos llamados para ser mejores cristianos, mejores personas, nos fuimos llamados. Somos vasos de barro solamente.
Un día sí, un día no. El Señor nos está llamando a ser maduros. Cuando dice en Hebreos capítulo 5, debiendo ser maestros, soy niño aún. El Señor nos está llamando a una madurez, a entender para qué fuimos llamados. Somos para llevar su gloria, llevar a Cristo, transportar la vida de Cristo, para vergüenza de Satanás y sus ángeles caídos, para gloria de nuestro Dios. ¿Cómo estos vasos de barro, cómo estos hombres y mujeres tan frágiles pudieron llevar adelante una obra tan sublime como expresar la vida de Jesucristo? Pero seamos maduros. Dios nos va a disciplinar. Pero cuando nos vaya a disciplinar, entremos en la sala. Con el Espíritu Santo entremos. Y veamos a Jesucristo. En toda su forma. En el antiguo pacto, en su nacimiento, en su crecimiento, en su crucifixión, en su gloria en el Apocalipsis. Contemplemos al Señor, hermano. Con madurez. No es que si tengo una enfermedad, me voy para abajo. Es que si tengo un cáncer, pero si de algo hay que morirse. Ahí estuvo la hermana Vero, todo el tiempo de su enfermedad, sentada ahí donde está la hermana Margarita, o al lado. Todo el tiempo de su enfermedad hasta que se fue. Eso es ser digno delante del Señor. Es que tengo un problema con un hermano. Me miro feo, me pasó a llevar, me piso los callos. Tengo un problema con mi pasado, cómo me criaron. Todavía no logro perdonar. Y esto no es suficiente. No hay dolor como el dolor de Cristo. Sabiduría. Esto es sabiduría. En los que han alcanzado madurez. No hablamos sabiduría de Dios, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, para el mundo, no para nosotros. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Hermano, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, ni príncipes espirituales, ni potestades, ni tampoco Herodes, ni tampoco Pilato, ni todos los príncipes de las potestades y de las huestes no conoció. ¿Por qué? Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. No lo habrían hecho. Porque la raza humana fue libertada de la maldición del pecado. Y nosotros, gracias a Dios, recibimos esta noticia por el Espíritu Santo, nos fue revelada y nos abrazamos. Yo le digo al Señor, no me dejes, Señor, a expensas de mí mismo. No me dejes. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? No me dejes. Yo le digo, ¿sabes qué? Le digo, encadéname con una cadena de buque a tu corazón. Así, no me sueltes. Porque cada día estamos expuestos a nuestros propios pensamientos. Y cuando le abrimos la puerta al enemigo, va a ser lo más sutil para quebrantarte, para que te desconectes, para que te desmayes, para que no mires a este Cristo. Pero tienes que entender que el Señor se aguantó hasta el final, en misterio, callado. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, aleluya, por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo, 3 horas en misterio. Nosotros pudimos entrar ahí
Podemos ver al Señor con sus cuernos entrabados, su alma entrabada. Y al finalizar las 3 horas dice, Dios mío, lo podemos ver sufriente, amén. Pero qué coraje da esto, para amarlo, para seguirlo y para abrazar la cruz. Ungidos por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, porque de otra forma no se puede hacer. Gloria a nuestro Dios. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. 3 horas. No hay nada de lo que el Espíritu Santo no esté dispuesto a revelarte y a revelarme. Si lo buscas con un corazón contrito y humillado, para la gloria de Él. No para decir, oh, que predicó lindo. No. Para la gloria del Señor. Amén, hermano. Es un gusto estar de una iglesia tan preciosa como Pudahuel, compartiendo. Una iglesia que tiene 33 años de historia, que el Señor la ha sostenido y la seguirá sosteniendo, porque hay varones sólidos en la fe acá. Los que ya estamos sobre los 60 sabemos que los días se nos acortan, pero hay una solidez. Hay jóvenes maduros de 40, otros adolescentes de 18, seguirán la carrera, pero enamórense de este Cristo. Hermanas, doncellas, mujeres de oración. Honro a mi hermana Nelly, que está allí con más de 70 años, alrededor de nosotros. Nuestro hermano Pedro, que se bautizó con 96. Es una iglesia preciosa. Y no es por vanagloriarnos, pero en casi todos los servicios en Aquavin están los chiquillos. Está el Luis, está el Miguel, está el Pancho, está el Vicente, está la Claudia. Sus niños, sus hijos sirviendo. Es porque el Señor la cruz ha operado aquí. Pero no hay otra manera de crecer sino por la cruz y contemplando al Señor. No hay otra manera de crecer. Vamos a hacer una oración y después dejo a mi consiervo y va a terminar la reunión. Te doy gracias, Padre. No existe dolor como tu dolor, pero también no existe amor como tu amor. No existe. Sigue llevando adelante tu obra en esta iglesia local. Que no nos miremos a nosotros mismos, sino te miremos a ti. Sigue adelante, Señor. No nos suelte de tu mano. Llénanos de tu Santo Espíritu para seguir caminando. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestra mente siempre. Como decía la Sulamita en Cantar de los Cantares, que estemos enfermos de amor por ti, Señor. Que maduramente, en forma madura, aceptemos la cruz y la disciplina, porque esto es para provecho de la edificación de Cristo en nuestras vidas y en la iglesia local.